Ahora que sí que se está Muy grabando. fenomenal. Buenas noches a todos, Era un buenas tardes, ensayo. buenos días, bienvenidos. Como estaba diciendo, bueno, pues vamos a hacer un recorrido por los terroirs de España, de la mano de Juancho Asenjo, idea suya, por supuesto, que se le ocurrió cuando estábamos en Costa Rica y una promesa hay que cumplirla. Así es. Hemos ampliado pues, a todos los alumnos que tenemos por, yo creo que toda Latinoamérica, España, algún que otro amigo que también se ha conectado, aunque no sean alumnos nuestros, sobre todo de Perú. Y nada, voy a dar paso a Beatriz para que os dé la bienvenida desde Grandes Pagos de España. Así es. Beatriz. Muy bien, pues buenas noches, Carmen. Gracias a vosotros y gracias a Juancho por estar aquí a estas horas raras en España. Estamos felices de estar con todos vosotros. Yo he ido apuntando Ecuador, Costa Rica, México, Perú, Madeira, Brasil, Colombia, Rusia, Portugal. Bueno, yo estoy abrumada, nunca hemos hecho nada semejante y es un gusto saber que estamos conectados con tantos países. No has dicho Italia. Italia, te están diciendo por ahí, con la bandera de Italia. Italia, bueno, es que he apuntado algunos. Portugal. Tengo también la vuestra. Muy bien, Muy bien. Tengo también la vuestra, tengo también la bandera de querido Perú. Eso, muy bien. Tienes más banderas que nosotros en casa, te puedo asegurar. Pues bueno, espero que disfrutéis. Ya sabéis que Juancho es un ponente excepcional. Creemos que es una ponencia y una clase interesantísima. Él la hace muy amena, sabe muchísimo y bueno, como somos tantos y tanto que contar, pues simplemente pues gracias por estar ahí a todos y bueno, encantada de estar con vosotros esta noche. Y gracias a Carmen y a Arturo por organizarlo también. A ti, gracias a ti, Beatriz. A ti y a Juancho. Bueno, Juancho yo creo que le conocéis todos, no hace falta que yo os lo presente. Se va a presentar él solo, que es mejor. Juancho sobre todo es un amigo y un gran profesional, una persona que, como podéis ver, y eso sí no es una pantalla de mentira, toda la parte que tiene detrás son sus libros y le acaban de poner no sé cuántas estanterías más para poder colocar más libros, así que es realmente no es una persona que sea culta porque presuma de serlo, sino es culta porque lo demuestra cada vez que abre la boca. Cada vez que suelta sus palabras nos está ilustrando. ¡Hola! ¡Hola! ¡Miércoles! Se parece los libros que tiene, por Dios. Te hacía la librería. Fabio, te va a quitar el trabajo. ¡Anda! El librero en vez de tú va a ser pero no sé, yo no sé si tiene este libro que estoy leyendo en este momento, que es un libro que ya en España no existe. El velo de flor. Oh. Es ambientado en una bodega de Jerez de los años 50. Me lo enviaron directamente de la casa editorial de Toro La Vega porque ya no lo conseguía en las librerías españolas, pero me encanta este libro. Entonces, yo no sé de vinos solo tengo estos de aquí. Nada más. Sí. Perfecto. Bueno, ahora sí os voy a silenciar. Os voy a silenciar a todos. Sí. A ver, un momento, que sigo admitiendo a gente. Y voy a ver si atino a silenciaros. Si no, silenciaros vosotros de momento, por favor. Mira, la mayoría está silenciado. Es que me sale lo de invitar. Perfecto. Cuando quiera que empiece, Juancho. Venga, Juancho, adelante. Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por asistir a esta idea que creo que es muy bonita, con Grandes Pagos. Cuando lo propusimos a Carmen y Arturo, pues les encantó la idea y también pues Grandes Pagos, pues que ha puesto de su parte todo de por medio para hacer un recorrido. Creo que os va a gustar, porque vamos a hacer un poco la historia de los pagos, de cómo se han ido creando en cada lugar, empezando la génesis de Grandes Pagos de España, pero luego la relación que se tiene con Alemania, con Francia, con Italia. He intentado elegir de los
de los 4 lugares que han desarrollado en un primer momento. Juancho, perdona, un segundo. Se te oye muy bajito, Juancho. A ver ahora. ¿Se me oye bajo? Sí. Ya está bien. ¿Se me oye bajo? Un poquito bajo, acércate a lo mejor más al micro, sí, se oye un poquitín bajo. Vale. Sí. Si no, ponte los cascos con el micro. No sé, me pongo los cascos, a ver. ¿Se oye bien? Sí, ahora sí. ¿Se oye bien? Sí, ahora sí. Vale, pues decía que vamos a intentar hacer un recorrido de los grandes pagos y cómo se han ido desarrollando pues, desde su origen, y en Francia, en Italia, en Alemania, la relación de grandes pagos con lo que son los grandes crus de Alemania, que tiene bastante relación. Y luego vamos a ir viendo en distintas partes de España de bodegas de grandes pagos, vamos a ir haciendo un recorrido por todas ellas, por un montón, por las distintas zonas donde tiene grandes pagos bodegas, para que veáis los tipos de suelo, los lugares donde se ubican y podáis hacer un recorrido bonito por toda la geografía española después. Pero primero vamos a hacer una unión de conjunto. Primero os voy a explicar un poco grandes pagos y sus ideas. Su idea principal pues, es defender la personalidad única de los vinos de pago y dar a conocer su cultura y singularidad. Es una asociación sin ánimo de lucro que reúne 34 bodegas con una máxima común, que es elaborar vinos en armonía con el suelo, la naturaleza y el clima de cada viñedo. Nace en el año 2000, nace Grandes Pagos de Castilla. Nace Grandes Pagos de Castilla. Después, la cooperación en la definición de la viña y vino del 2003 y vino de pago. Pensad que en España hay las denominaciones de pago y no confundir con los vinos de pago. Hay alguna denominación de pago que está dentro de grandes pagos, pero no, la filosofía es diferente y oficialmente es distinta. O sea, grandes pagos es un estilo privado, al estilo alemán, no algo oficial de por medio. La fundación de Grandes Pagos fue en el 2004, ahora hace pues 17 años, con 12 bodegas fundadoras. Aquí tenéis a todas las diferentes personas que forman lo que son grandes pagos de España. Todas las 34 bodegas, con la gente que son partícipes de esta idea estupenda que veréis es muy bonita, y sobre todo en el desarrollo a lo largo del tiempo. Aquí tenéis con sus propios... Aquí fijaos que el marco legal que hay en España es el mismo de toda la Comunidad Europea. O sea, la ley del año 2009, hay para toda Europa, se crearon, y no solo para el vino, sino para distintos productos, el queso, los embutidos, o las legumbres, pues se basan también en todos los productos de la tierra. Entonces, aquí en el vino, la especial nace siempre en vino de la tierra, luego el vino de la tierra, que puede tener el nombre de la variedad o la añada por medio, el vino sin IGP, que es ese, el que puede tener la añada de por medio, el IGP, que es la indicación geográfica protegida, un poco al estilo de lo que había hecho Italia con la ley suya de los años 90. Luego tenemos denominación de origen, los vinos de pago, y la denominación de origen calificada, que en España hay dos, que son Rioja y Priorat. Pues, dentro de todo, vino de pago es otra clasificación aparte que se la dan a bodegas. Pensad, para que os hagáis solo la idea, en Italia solo hay una,
bodega que tenga vino de pago, que es Sassicaia, dentro de Bolgheri, que pone Bolgheri Sassicaia en su etiqueta. Es la única que hay en Italia de pago. Ni a Biondi Santi le han permitido como tal. En Francia sí que hay más, pero todas con una historia enorme o con un prestigio a lo largo de muchos años. O sea, han sido casi siempre las denominaciones de pago han sido en Borgoña, lo que ha sido, que son los Monopol, lo que es la Romane Conti, lo que es la Tas o lo que es pues esos vinos de la zona. También en el Ródano pues tenemos el Chateau Grillet y luego por las que han aprobado de hace unos cuantos años bodegas súper prestigiosas como en el Loira, bodegas que llevaban muchos años siendo referentes mundiales y teniendo un terruño, como ha defendido siempre Francia, que es la parte fundamental para ellos. Menos leyes, pero las únicas leyes que ellos defienden es que el vino sea del lugar, del tipo de suelo adecuado, con la orientación, con el suelo, con el subsuelo y con las variedades aceptadas. Todo lo demás, el tiempo de crianza, cuánto tiempo lleva de crianza, en Francia no es importante a los efectos porque eso es la libertad de cada productor. Fijaos que en Grandes Pagos hay 40 dentro de las 34 bodegas tienen 46 variedades, pensando que la Tempranillo pues tiene distintos nombres. La Tempranillo es la misma variedad que la Ul de Llebre catalana, que la Tempranillo de La Rioja, la Tinto Fino, tinta del país de la Ribera de Duero, la Cencibel de La Mancha o la Tinta de Toro en Toro. Por lo tanto, tenemos 23 variedades tintas, con algunas de las primeras y de las fundadoras de Grandes Pagos que tienen variedades foráneas o en el mismo Ronda por la Petit Verdot, que es como su propia variedad local. Pero hay en todos los lugares hay las variedades principales. Lo mismo con las blancas, que tenemos todas las variedades locales, más alguna como la Chardonnay o como la Sauvignon Blanc o como la Viognier, que son, o la Malvasía o la Moscatel, que son variedades internacionales de por medio. Grandes Pagos produce 4 millones de botellas en total, son 2.600 hectáreas, 21 zonas vinícolas diferentes, 25 de ellas viticultura ecológica, de las cuales 17 certificadas, 6 dinámicas, de las cuales son 2 certificadas de por medio. El tamaño, para que veáis un poco, en el grupo, las bodegas artesanas de menos de 40.000 botellas son 6, pequeña, que son menos de 200.000 botellas, 17 y más de 200.000 botellas, 11 bodegas. Se trabaja en Grandes Pagos con una red de conocimientos donde hacemos formación de muchos tipos, de catas de distintos países, reuniones entre enólogos para intercambiar ideas, charlas, pues muchas de las cosas, la comunicación y formación que hay para la gente interna, un comité externo de expertos que yo dirijo allí, que tenemos un grupo de profesionales, de sumilleres profesionales de prestigio, y que catamos a ciegas y valoramos los vinos de Grandes Pagos y le asignamos, pues, si son aptos o no son aptos, en la calidad, en el terruño del lugar que proceden de por medio, sin saber que estamos catando de las zonas. Solo sabemos, nos dicen del lugar o de la denominación de origen para ver si la identidad es real en ese tipo. O sea, intentamos hacer un poco al estilo, siendo mucho más jóvenes, para el estilo que hacen los Grandes Pagos alemanes en ese tipo. Hay pues la admisión de nuevos socios que se hace y colaboración con otros lugares. En la red de conocimientos pues hay un foro de debate, la formación continua, catas y viajes temáticos, sinergias entre equipos técnicos, y se va pues cada año. El año pasado no lo hemos podido hacer, pero cada año se viaja a una zona vinícola, a una bodega, y allí pues hacemos catas en distintas bodegas, en las propias, hacemos catas a ciegas, explicaciones en los lugares, pues que ahora hemos hecho, hace un mes hicimos una cata de Sudáfrica, este mes
pues tenemos una de Nueva Zelanda, de por medio, otras de vinos blancos, otras de vinos, pues como veis, de distintas procedencias para que la gente conozca y los enólogos conozcan y los profesionales todos los vinos que se elaboran en los distintos lugares. La comunicación y formación, se trabaja en todas las escuelas de sumillería, como pues, en la Escuela Española de Cata, en las asociaciones de sumilleres de las distintas ciudades, en los seminarios internacionales, que se han hecho pues, en Estados Unidos, en México, en Suiza, en Canadá, en distintos lugares, misiones internacionales, también se han hecho participar en eventos de Master of Wine, de sumilleres, de periodistas, de distintos lugares del mundo. El comité externo que os decía que dirijo, hacemos la cata ciegas, somos de 4 a 6 personas, es independiente y transparente, puesto que no se sabe qué es y lo que se da es una calificación, si es apto, si no es apto. Si no es apto, se explica el porqué, y hay un comité también dentro de los catadores, que es un comité interno de grandes pagos, de técnicos, que entre ellos y nosotros pues articulamos cuando algún vino no es apto y el por qué no es apto ese vino, si tiene un defecto, a qué se debe o por qué es. Nosotros desde el plano organoléptico y el comité interno de profesionales, de enólogos profesionales, pues lo hacen desde el punto de vista técnico, los fallos que puede tener el vino. Pues, luego tenemos, para admitir nuevos socios, pues es muy estricto, porque primero tienen que mandar un dossier, luego se va a visitar el lugar de por medio y luego se mandan los vinos y si pasan la cata del comité de grandes pagos. Entonces tiene que ser viñedos singulares, representativos del territorio, viñedos de calidad y uvas originarias en este viñedo, filosofía que respete la tipicidad y el origen de la finca, presencia en el mercado un mínimo de 5 años con un prestigio nacional o internacional. Y luego, pues el visto bueno que se da del comité técnico de admisiones y luego la votación de los socios después de haber pasado las catas correspondientes. Se hace enoturismo igualmente, y aquí fijaos a lo largo del mapa donde está pues por toda España situadas las bodegas de grandes pagos de España. De norte, sur, este, oeste, de distintos espacios. La relación que se tiene, fijaos que el concepto de pago, el primer pago conocido de la historia es el falerno de la época romana, a partir del siglo I antes de Cristo. Se conoce incluso el viticultor que se llamaba Casto en aquel momento y es un vino que tiene un prestigio enorme, valía mucho más caro que los demás en las tabernas que había pues, en Pompeya y en todas las ciudades romanas. Y tenemos allí, era el vino más caro con diferencia, no se le añadía agua, era de origen del lugar, era un vino envejecido y luego, pues como ocurre con tantas cosas, fue un vino que el exceso de producción posterior, cuando con la demanda que había tan grande, pues acabó destrozándolo. A partir de ahí, los vinos de pago nacen luego, después del Imperio Romano, ya nacen en la Edad Moderna, nacen en los monasterios de la Borgoña, en Citeaux y en Cluny en el siglo X y en Citeaux en el siglo XI, y a partir de ahí se comienzan a desarrollar por todos los lugares. La primera clasificación de vinos de pago de la Borgoña lo hacen los monjes del Cister, que provienen todos de San Benedetto o San Benoit en francés o San Benito en castellano o en español, y de ahí se crea la orden de los benedictinos, que son los que llevarían a cabo toda esta labor del ora et labora, del rezar y trabajar y de extender la cultura del vino. Ellos empiezan a localizar los pagos. Los primeros pagos de la Borgoña, que son closes, que cuando viene la palabra clos es un cercado, como igual la palabra en francés que en catalán, y eso era un lugar cercado por un muro de piedras, que lo tenemos. Entonces, cuando viene un clos
de por medio. Y los monjes son los primeros que hacen la clasificación a partir de ese siglo X-XI y se va extendiendo por los distintos lugares, cambiando de conceptos, como iremos viendo en cada sitio. En Alemania, fijaos que tenemos la clasificación del vino alemán, esta es la clasificación histórica del vino alemán, que es del año 73, la clasificación alemana, para que veáis luego la diferencia con lo que son los pagos, que es mucho más severo respecto a lo que te exige los vinos. Pensad que los vinos en Alemania están chaptalizados, todos, desde que salvó los vinos pues un discípulo de Messier Chaptal, del que fue ministro de Napoleón y que cambió la historia del vino a comienzos del siglo XIX, y crearon pues en los vinos que no tenían adición no tenían adición de alcohol, que no estaban chaptalizados, los pusieron los vinos de calidad, los Qualitätswein mit Predikat, los QMP míticos. Son vinos de calidad con características especiales, y ellos hicieron una clasificación según la cantidad de azúcar que tenían los vinos, de menor a mayor, pues desde Cabinet, luego Spätlese, que es vendimia tardía, Auslese, que es un final de vendimia tardía y un comienzo de selección de granos nobles, de vino con botrytis, y luego el Beershauslese y el Trockenbeershauslese, que es el más dulce. Luego tenemos el Eiswein, que es un vino de hielo, un vino congelado, que está dentro, tiene de azúcar aproximadamente el mismo nivel que un Beershauslese aproximadamente aquí. Fijaos cómo el respeto, aquí os he puesto en una etiqueta para que veáis históricamente cómo han sido los pagos. Fijaos que esta etiqueta vemos que pone el Weingut, que es la bodega, Friedhag, es una bodega del Mosela, Riesling Spätlese, la categoría, y aquí fijaos cómo viene Braunenberger. ¿Qué quiere decir? El ERS en alemán quiere decir de, porque se ponía el nombre del pueblo de origen. Entonces, Braunenberger quiere decir de Braunenberg, que es del lugar de origen de donde está el pago. Y el pago que se llama Hofer Sonnenhur. Entonces, para que veáis un poco cómo hacen la diferencia. Aquí lo tenemos igualmente, Grager Himmelreich. Pues Grager es de Grach. El pueblo se llama Grach y el pago se llama Himmelreich. Aquí tenía Mosela, como se ponía antes, Mosela Saarruber, hoy es día solo Mosela, Mosel, de por medio. Para que veáis cómo ya en las etiquetas del vino alemán con la clasificación del 73 ya está dividido de qué pueblo vienen y de qué pagos son los vinos. La clasificación que han hecho con el cambio de los pagos alemanes, han hecho lo que son los Erstelage, que son los grandes crus, que históricamente eran reputados y evaluados. Al rendimiento es mucho más bajo que en Alemania, que en el resto de Alemania. Si para este tipo de vinos en toda Alemania el rendimiento medio son 60 o 70 hectolitros de hectárea, aquí son máximo 50. Pensad que estamos hablando de un lugar de suelos ricos, o sea, que si vamos a otros lugares, como lo veremos en partes de Italia, que cuando vamos a zonas de secano tremendas del sur de Italia o de España, vemos que la producción es mucho más baja de todo. Las variedades clásicas, fijaos, en Alemania los vinos de pago solo pueden proceder de una variedad, que es la Riesling, no pueden proceder de ninguna otra variedad. Luego van los pagos seleccionados, donde ya el rendimiento son 65 hectolitros, que sería un poco como los primer crus. Y luego, aquí ya son de Cabinet a superior, y sin embargo en el Gran Cru, el peso del mosto es Spätlese superior, menos todos los grandes crus que tenemos de por medio, que vemos que hay muchos. Pensad que en Alemania el que pone Trocken se le permite hasta 8 gramos de azúcar por litro. El que pone Trocken, que es seco. Y los grandes vinos pueden tener 0, 1, 2 gramos de azúcar en los grandes vinos. Hay alguno que puede tener un poco más, pero cuando vamos a todos los grandes pagos, pensad que en Alemania históricamente lo que ha habido siempre ha sido vinos dulces, no ha sido vinos secos. Los vinos secos son de los últimos 20, 30 años. Entonces, no se sabe todavía la evolución cómo será. Se piensa que será muy buena, pero todavía ni los propios productores
te dicen cómo evolucionan los vinos con 40 o 50 años, como los Spätlese o sobre todo los Auslese, que es el gran vino, porque el gran vino histórico hasta los años 70 del siglo XX, el gran vino histórico mundial siempre fue el Riesling, incluso después de Alemania haber perdido las 2 guerras mundiales. O sea, en los restaurantes de los 10 vinos más caros blancos, 8 eran alemanes. O sea, era mucho más caro que los Chardonnays, que los Montrachet. El Montrachet empieza a ser mítico a partir de los años 70 del siglo XX de por medio, para que os hagáis un poco la idea. Luego tenemos los vinos básicos, que el rendimiento son pues 80% de las uvas típicas de la región de por medio. Y aquí tenemos la clasificación nueva de los grandes vinos alemanes. Aquí tenemos Grosses Gewach, que significa Gran Cru, luego Leerste Gewach, que es primer cru, porque luego ha habido distintas clasificaciones en Alemania, las que ha habido, pues Charta, que han hecho en el Rheingau. El Rheingau no ha entrado habitualmente en las clasificaciones del resto de Alemania, sino que hizo una propia, y de los Grosses Gewach puede ser o los grandes crus normales o pueden ser dulces desde Spätlese, Auslese, Beres Auslese, Trockenberes Auslese o Eiswein, entre ellos. Luego tenemos los secos sin distintivo adicional, que son lo que se llama los Sortweine, y los secos sin distintivo, que es el Gussweine, que no son secos, aquí de los no secos sí que tienen un distintivo adicional de por medio. O sea, esta es la pirámide de categoría que tienen los grandes vinos. Fijaos, el Orstedweine son vinos del lugar, sería vinos de un paraje que provienen de los mejores viñedos dentro de un municipio, plantadas con las variedades típicas de la zona. El BDP, el Ortswein, también está vinificado en seco, está indicado como Qualitas Wein Trocken, o sea, seco, según la normativa estatal. O sea que con el azúcar residual pues lleva las clasificaciones tradicionales. Luego el Erste Lage, que son los pagos de primera categoría con carácter propio, como tal, y lo último, que es lo máximo en viñedos, que es el Grosse Lage, que distingue los mejores viñedos históricos de cada lugar. Entonces, esa es un poco la clasificación que ha hecho Alemania. El último cambio es de hace unos años, porque van retocando, sobre todo hacia una excelencia todavía mayor. Para entrar en los grandes pagos de Alemania, que como os decía, es una entidad privada, no es una entidad pública, sino privada, mucho más exigente que la ley alemana del vino. Aquí fijaos que aquí tenemos las clasificaciones en los vinos que tenemos de los distintos lugares de los distintos países. Fijaos, el vino de Francia, IGP, AOP, en España DOC, en Italia DOC, DOCG, DOC y DO en España, en Alemania y en Portugal, también, que es la DOC, la denominación como tal, o el viño regional. El primer lugar que hay que fijarse siempre es Francia. He cogido distintos lugares para que veáis cómo en cada lugar es diferente. En cada sitio es totalmente distinto. Fijaos que lo máximo en Borgoña es Gran Cru, pero los grandes crus siempre se llamaron grandes crus, pero grandes crus no lo ponen hasta la clasificación que empiezan en los años 20, cuando se crean las denominaciones de origen, que se crean primeramente en Francia y luego ya irían Italia, España, los distintos países. Entonces, fijaos que tenemos en Borgoña lo máximo es Gran Cru, lo más alto, y luego primer cru. En la Provenza, Cru Classé. En Alsacia, Gran Cru, y primer cru como tal. Luego tenemos en Burdeos tenemos primero la primera clasificación que hay, es la de 1855, que en Burdeos se clasifica el Médoc, que es una zona pues construida por los neerlandeses, desecada en el siglo XVIII, en el siglo XVII y luego desarrollada en el siglo XVIII por neerlandeses, ingleses y franceses, y esa parte
en 1855 la clasifican junto a la zona del Sauters, a la zona de los vinos dulces. Pensad que en esa época los vinos dulces son los mejor clasificados que hay y es lo que más se bebe de todo. Entonces, pensad que solo hay 4 primer crus cuando en Burdeos se clasifican en 1855, hasta 1973 no se clasificaría el Mouton Rothschild, y sin embargo hay una docena de vinos de Sauters con el Yquem, que es el único vino que es el primer Gran Cru, que es el primer Gran Cru superior, o sea, de por medio. Luego, en las zonas de Burdeos, en Burdeos siempre se ha dignificado el pueblo. Fijaos que se habla de Pomegol, de Saint-Emilion, de Pomegol, de Pauillac, de Saint-Estèphe, de Saint-Julien, de Margaux, el nombre del pueblo y luego el nombre de la marca, para que os hagáis la idea. En Saint-Emilion, la clasificación se hace en 1955 y se cambia cada 10 años. Primero es primer Gran Cru clase A, que hay solo 4 hoy, empezaron siendo 2, luego Gran Cru, Gran Cru clase B, y luego Gran Cru clase y Gran Cru, es la clasificación. En Grapes, pues lo hacen también desde el siglo XX, y tenemos en los grandes vinos que son Haut-Brion y la Mission Haut-Brion de por medio. Fijaos que en Burdeos después va toda después de los crus clasificados, luego va el Cru Bourgeois, el Cru Artesan de por medio. En Borgoña lo máximo es Gran Cru. Fijaos que en Burdeos es primer Cru, lo máximo. Gran Cru es inferior en Burdeos. Va primer Cru, segundo Cru, tercero, cuarto, quinto, y luego va lo que son los Cru Bourgeois, o sea, los crus que son ya de línea más baja. En Borgoña, Gran Cru es lo más importante y luego primer Cru. En la Provenza es Cru clase y en Alsacia Gran Cru, primer Cru de por medio. En otros lugares, pues no está clasificado como tal, lo que es el Loira o lo que es Châteauneuf-du-Pape o lo que es cualquier otro de los lugares. Aquí tenéis un poco en los distintos espacios cómo se clasifica. Fijaos, en Borgoña, ¿cómo se clasifican los pagos? Pues solo un 1,5% son grandes crus. Son 32 grandes crus en la Côte d'Or, más uno en Chablis, que tiene 7 climats diferentes. O sea, Le Clos, pues es un climat de Chablis Grand Cru. O sea, en Chablis tenemos Chablis, los Grand Cru y luego los primer Cru de por medio. Y 32 que están todos en la Côte d'Or. Luego fijaos las denominaciones comunales, los primer Cru, y las denominaciones comunales que solo tienen el nombre del pueblo, que es lo que vemos cuando pone solo Chablis, Nuits Saint-Georges, y puede poner el nombre del pago, pero no está clasificado como primer Cru. Entonces tú no puedes mezclar de uno a otro, solo puedes poner, si haces un Chablis primer Cru, lo puedes hacer de suma de 2 pagos que sean primer Cru, pero desaparece el nombre del pago. Y no puedes poner 2 juntos de por medio, que es lo mismo que ha pasado en el Barolo en el tiempo pasado. Luego nos vamos a Hermitage. Fijaos cómo está la colina de Hermitage. La colina de Hermitage históricamente se ha hecho los vinos de mezcla, de un pago de otro pago, que eso veremos luego qué son más importantes, si los vinos de una sola parcela o de varias parcelas del vino. Aquí el vino de Chave, por ejemplo, pues tenemos es mezcla del Emile, del Levessard, del Hermite. Esta es la parte de la izquierda, la que da estructura, potencia a los vinos, y la parte más fina son suelos de granito, y aquí que tienen más arena, más arcilla, que son suelos más blancos, la Maison Blanche, Le Pierrel, l'Homme, Le Muguet, todas estas zonas, siempre se ha hecho de mezcla. Chapoutier comenzó empezando a hacer los vinos por separado, y tiene pues Hermitage, que lo escribe con H o sin H, y hace Le Mille, Le Bessard, Le Greffier, hace también de otros que son de un pago, aunque ponga otro nombre, que vienen solo lo que llaman ellos sus parcelarios, para que veáis si esto es Hermitage, que otro lugar para hacerlo. Si nos vamos a Italia, en Italia tenemos otro mundo distinto. En Italia
en la zona del Barolo y del Barbaresco, es la primera que ha clasificado los pagos, yendo, le han llamado las menciones geográficas añadidas, que tenemos tenemos aproximadamente en el Barolo, tenemos 66 en Barbaresco y 111 tenemos en el Barolo. Entonces, si aquí ¿qué han hecho? Aquí históricamente es un vino que no tiene tantos años de existencia como tienen los vinos franceses, pero desde el siglo XIX ya tenemos en los libros, tenemos los pagos como se clasificaban ya entonces. Desde el libro, que yo lo tengo por aquí, desde el primer libro que hay de los pagos de un geógrafo de Monforte, que lo pone, la altura, el lugar, y siempre se vinificó por separado cada uno y luego se mezcló, que la tradición ha sido la mezcla. Los vinos hasta los años 50 del siglo XX no se empiezan a poner el nombre del pago en el Barolo, hasta los años 50 del siglo XX. Entonces, hasta entonces, pero ya estaban conocidos los pagos, se pagaban mucho más unos que otros, y Renato Ratti, que en los años 80 con Gino Veronelli intentan hacer una clasificación de los crus del Barolo, haciéndolo al estilo borgoñón de Gran Cru, primer cru de por medio. Aprobaron en el año 2009, se aprobaron las menciones geográficas, reunieron a los productores de cada zona y que se pegaran hasta que se decidiera cuáles eran los límites de cada uno. La gente presentando documentación y todo. Menos 2 o 3, los demás no hubo problemas en el conjunto de definir los pagos como son. Entonces, en Italia tenemos los vinos en el Barolo, los vinos o el Barbaresco, los vinos de municipio, donde puede poner La Morra, o donde puede poner Serralunga, donde puede poner Monforte o Castiglione Faletto. Luego podemos ponerlo de un pago. Antes se podían poner 2 juntos, como tenía pues el Beppe Rinaldi, tenía sus vinos que los mezclaba, como mezclaba los pagos, lo ponía en la etiqueta, pues ponía los nombres de los 2 pagos. Luego ahora por separado ha hecho el Brunate y ha hecho uno que se llama Tretine, que era con los otros 3 pagos. Él hacía Canubi San Lorenzo, hacía Brunate y con el otro pago, y ahora hace pues los 3 pagos, Canubi, San Lorenzo, y el otro pago pues los hace juntos y le llamó Tretine al vino de por medio. Entonces en la etiqueta vemos que viene el nombre del pago, que puede ser Viña Rionda, que puede ser Ornato, que puede ser Roque de la Annunziata, que puede ser Monprivato, que puede ser Roque di Castiglione, puede ser el nombre de cada pago de por medio. Tenemos en el Barbaresco tenemos 66, el Barolo tiene 11 municipios, el Barbaresco tiene 4 de por medio, y puedes poner lo mismo. Si quieres hacer un vino de municipio, pues puedes poner en la etiqueta Neire, Treiso, Barbaresco o Alba, y puedes poner el nombre del pago, puedes poner Asili, puedes poner Raballá, puedes poner Serraboella, puedes poner cualquiera de pues Rizzi, puedes poner o Payoré, puedes poner cualquiera de los pagos que tienes, que el vino proceda al 100% de la uva, tiene que proceder de ese pueblo. Luego tenemos en Toscana han permitido poner el nombre de la viña a los vinos, en los Brunelos, el nombre de la viña, como en el Chianti, y poner el nombre, por ejemplo, el Viñas Puntali, el Ugolaya de Lisini, tenemos el Pollo al Oro o el Pollo al Vento, uno de Banfi y el otro de Coldorcha. Tenemos el nombre del pago de por medio, pero no han hecho una separación todavía, al tener un problema de extensión muy grande en los años 90, la zona del Brunello, cuando se concedieron tierras a todas las mujeres y gente joven de menos de 30 años que pudieron plantar en cualquier lugar, y eso ha causado un problema muy grande. Pero Biondi Santi intentó tener su propia denominación de origen y siempre se la negaron de por medio. Y si hay un pago de libro en el mundo, aparte de Romane Conti o tal o el otro, su pago diferente a todos,
y aparte él fue el fundador del Brunello de Montalcino, o sea que no le permitieron hacerlo, de tener su propia denominación de por medio. O sea que ahí viene, con la ley del 2009, en Italia se puede poner el nombre de la viña en cualquier zona vinícola y en Toscana utilizan esa ley, pero no han hecho las menciones geográficas como sí ha hecho el Barolo y el Barbaresco, que han sido los que se han adelantado a los distintos lugares. Otro de los lugares que lo ha hecho ha sido Sicilia, con los Contrade. Hay una zona joven, como es el Etna, que se ha puesto el nombre de los distintos pagos de por medio, que se llama pues Contrada Guardiola, Contrada, el nombre del pago, que Contrade pues es un sinónimo, igual que en Toscana, la Contrade son los barrios, en Siena o en Florencia, allí le Contrade son como los pagos, en lugar de donde procede el vino. Y nos vamos a España, donde tenemos pues aquí en el sistema que hemos visto de denominaciones de origen, de todas las denominaciones que tenemos propias. Y aquí, Juancho, pues, perdóname, se sí. te empieza a oír un poco más bajo. ¿Sí? Sí, hay un ruido de fondo que sale de tu ordenador y se te oye un poco bajo. Debe ser que estás tocando con algo, no sé. Yo creo que es cuando mueves un poco las manos y tocas el ordenador, es muy sensible. Eso es lo que pienso que pasa. Sí, Vale, yo estoy de acuerdo. Pues no tocamos nada. Es que para cambiar la diapositiva tengo que tocar. Aquí no tengo otra. Pues intentaré Tocar flojito. Sí. Fijaos que para que veáis un poco y veáis en España lo que es en las distintas zonas, vamos a ir viendo la influencia situado con grandes pagos, lo que son las distintas influencias que hay. La afluencia atlántica, porque La Rioja es un lugar muy curioso porque tiene las añadas cálidas, son añadas mediterráneas, porque entra por el Ebro, el clima mediterráneo entra por el Mediterráneo. Las añadas frías, pues tenemos el Cantábrico, porque está a 50 kilómetros o 70 kilómetros del Cantábrico en línea recta. O sea, tenemos las dos influencias. Y aquí las bodegas que hay con influencia atlántica en grandes pagos, pues sobre todo Fillaboa, aquí en Galicia, al lado de Portugal, o Astoviza, que está en la zona del País Vasco, está en Álava, pues cerca de lo que es el mar de por medio. Vamos a ir viendo con bodegas para que vayáis viendo los distintos tipos. Esto vamos a empezar por el País Vasco. Esto es el caserío de Astoviza, donde que empezó siendo un vino tinto y luego ha llegado al blanco. Pensad que la Ondarrabi Belza, que es la variedad tinta, es genéticamente de aquí proviene la Cabernet, es de la misma familia que la Cabernet Franc, y proviene, siempre se ha dicho que a Francia llegan las viñas desde aquí, desde la zona del País Vasco, que cruzan hacia el otro lugar. Entonces, la Ondarrabi Belza está relacionada familiarmente con la Cabernet Franc, que luego genéticamente es el padre de la Cabernet Sauvignon, junto a la Sauvignon como tal. Aquí estamos en una zona de muchísima lluvia. Fijaos que tenemos la influencia atlántica, 250 metros de altura, terreno arcilloso calcáreo, con cubierta vegetal. Tiene 10 hectáreas y tiene la Ondarrabi Tsuri y la Esquiriota. La Ondarrabi Tsuri, que es la variedad. Aquí hay una relación con la parte del País Vasco francés grande, la relación que se tiene entre la Frol Blanche, la Corbu, la Petit Corbu, entre las relaciones de la varietal que tiene. Pensad que esta es una zona de muchísima lluvia. Estamos en unos 1.200, 1.300 milímetros de agua al año. O sea que, fijaos aquí el tipo de suelo, arcilloso calcáreo, metido siempre entre montañas, en un lugar, fijaos la cubierta vegetal de por medio, el espacio que tenemos de Astoviza de por medio. Quería que vierais aquí el lugar entre montañas, lo que crea un microclima especial. El Chacolí es un vino con una gran acidez, es un vino con mucha acidez,
un vino que ahora mismo con el trabajo que se está haciendo con lías le da densidad, pero hay mucha diferencia térmica noche-día, porque pensad que España es un lugar donde llueve poco, excepto todo lo que es la cornisa cantábrica, y esto está dentro de lo que es la cornisa cantábrica, por lo tanto es la zona de lluvia grande. Pensad que en Italia llueven en todas zonas de norte a sur, pero en España no. En España llueve la cornisa cantábrica, que es como si fuera un bloque, y toda la zona que está por arriba, que es Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco, es la zona que llueve más de toda España, si quitamos luego pueblos, claro, como Grazalema en Cádiz, que es el sitio que más llueve de toda España. Fijaos el suelo, el tipo de suelo, arcilloso calcáreo. ¿Y qué nos da? Fijaos que la arcilla que nos da, la arcilla nos da anchura y nos da frescura. Lo calcáreo que nos da estructura, verticalidad, longitud, nos da en los vinos. Si vamos hacia la zona norte, vamos a ir viendo para que veáis Rioja. Os he puesto en cada sitio los intentos de clasificación que se han hecho de pagos en España, que se ha hecho uno en Rioja, otro en el Bierzo y otro en el Priorat. Entonces, vamos a ir viendo en cada zona cómo ha ido evolucionando para que podáis conocer bien la realidad española del momento. Aquí vamos a ver 3 bodegas, una que es Finca Valpiedra, que está en La Rioja, Se Castilla, que está en Aragón, que es el 15, que tenéis ahí de por medio, y luego tenemos Valenciso, en esta zona, y tenemos Chivite, que está el 23, que está en la parte de Navarra, que es fría. Es un clima muy parecido al clima francés. Fijaos lo que es Chivite en el suelo este de arcilla rojiza que podemos encontrar. Aquí hay mucha diferencia térmica noche-día. Es un clima continental duro, de todo, porque tiene una parte atlántica y otra continental. Fijaos que aquí estamos ya a una gran altura, entre 428 metros y 580. Aquí ya estamos a mitad del agua que llueve en la otra zona, pero sigue siendo 600 milímetros al año. Y terrenos arcilloso-calcáreos, pero con esa arcilla roja que habéis visto, y sedimentos, los sedimentos calcáreos de por medio. Aquí tiene más de 100 hectáreas, con variedades locales como tempranillo, como garnacha, más luego variedades foráneas que tenemos de por medio. Fijaos el suelo, la parte del suelo que tiene una parte pedregosa, igualmente. Fijaos el frío, que hay épocas del año donde nieva, que la nieve pues es un gran alimento para la tierra, y el lugar ya no está cubierto entre montañas como el otro, sino está cubierto entre pequeñas colinas que circundan todo el territorio. Fijaos en los suelos cómo son este tipo de arcilla que veíamos más roja, que le da a los vinos esa anchura tan impresionante, y sobre todo, pensad, un vino que es de nivel mundial, que es el Chardonnay el 125, que lo creó uno de los grandes genios del vino, el creador del vino blanco moderno como tal, que fue Denis Dubordier, el francés, que es el que escribió todo en el tratado de Ribeiró-Gallón y de Peinot, escribió el capítulo en el último libro, escribió sobre los vinos blancos y cambia el concepto del vino blanco en todo el mundo. A partir de ahí, como elaboramos el vino blanco es como habla Dubordier. Dubordier fue el maestro, y cuando iba a Borgoña, él ha sido un gran asesor y elaborador de vino en Burdeos. Él siempre llevaba de ejemplo y de representante el 125, el Chardonnay, como su mejor vino, para competir con todos los vinos, de Borgoña, y nadie lo situaba en España, nadie de todas las personas que había. Fijaos que tenemos ahora Finca Valpiedra, para que veáis aquí lo que es el río, aquí todos los afluentes y el río Ebro. Fijaos que siempre los grandes vinos siempre están relacionados con los grandes ríos, o sea, de todo. Si vemos el Piamonte, pues tenemos con el Po, pero sobre todo con el Tánaro de toda la zona del Piamonte. Cuando vais a ver ahora, los que vayan a ver Emilia-Romagna, pues está relacionado con el Po. En Toscana, pues con el Arno. En toda la zona de Roma de por medio, pues
tenemos el Tíber entre los ríos. Fijaos aquí el meandro que hace el río en un lugar maravilloso, porque Valpiedra está justo en el límite entre lo que es La Rioja y el País Vasco. Está en ese terreno que el río se pasa de un lugar a otro. La influencia de montañas, del Cantábricas y del Ebro, fijaos que la altura es entre 400 y 425 metros, la textura es pedregosa, sobre todo en las zonas más cercanas al río, arenosa, con algunas venas de arcilla y una parte calcárea. Entonces, el vino tiene esa anchura, tiene esa finura, tiene esa parte, la piedra retiene el calor, la parte de arena le da sedosidad y la arcilla le da anchura y le da frescura a los vinos. Tienen 80 hectáreas, de las cuales son Tempranillo, es Tempranillo, es Graciano, y tiene también Maturana Tinta, que la Maturana Tinta es una variedad de origen francés que hasta en Francia acaban de aceptarla para poderla poner en Burdeos, porque es una variedad que es la Castet bordelesa, la que procede de ahí. Fijaos los suelos, la parte que os decía pedregosa, que tiene la Viña Vieja. Fijaos la parte pedregosa, que no tiene los cantos rodados tan grandes como Châteauneuf-du-Pape, pero el canto rodado lo que nos hace es que retiene el calor y luego filtra y luego te da el calor ese por la noche, dejando que madure la uva de una forma extraordinaria. De Viña Vieja, que tienen bastante en el lugar. Fijaos la clasificación que se ha hecho en La Rioja, ha sido pues, la tradicional que se empezó a hacer en los años, con la ley del año 70, a partir del año 72, que es la pues, crianza, reserva, gran reserva. Históricamente siempre hubo vinos de pueblo, pero siempre el vino de pueblo era en el pueblo de donde estaba la bodega donde se elaboraba el vino. Pero ahora con el último cambio que han hecho, ha sido muy interesante, porque han hecho el vino cuando pone Rioja, cuando va a poner Rioja, los vinos de zona. Entonces son las 3 zonas que ha habido siempre. Entonces tú puedes poner, si tu vino, toda la uva procede de la Rioja Alta, puedes poner Rioja Alta en la etiqueta, Rioja Oriental si es de la parte baja, o Rioja Alavesa si es de la parte que pertenece a Álava, al País Vasco. El vino de municipio, que hay 142 localidades, y entonces puedes poner el nombre del pueblo si procede de ese pueblo. Entonces puedes poner en la etiqueta Aro, El Ciego, Samaniego, puedes poner de los distintos pueblos que tenemos allí. Entonces puede llevar ese nombre en la etiqueta del pueblo. Y el viñedo singular, que es el vino top de allí, que es un viñedo que tiene un rendimiento, una viña de más de 30 o 35 años. Primero hay que solicitarlo y se hace un control continuo de esa viña, de que el vino proceda de esa viña, de la medida que tienes. Te hacen catas para regularizar de que sea un viñedo singular. Los pagos, la gente que ha puesto el nombre de pago de por medio, pensad que históricamente veis que hay muchos vinos que se llama Viñalberdi, Viñarana, Viñardanza, que se llama Viña Tondonia, pero el vino puede no proceder de esa viña, porque históricamente se llamaba viña tal y procedía de otros sitios. Entonces, ahora han intentado con los viñedos singulares, que vamos a ver, pues ya han empezado unos cuantos productores a entrar y a partir de la añada 17, que es la primera, que entra en vigor todo esto, como los vinos de pueblo, el poner el nombre del pueblo en la etiqueta y en la zona, a partir del año 17. Aquí tenéis, puede ser crianza, reserva, gran reserva, viñedos singulares, viñedo de municipio de pueblo y vinos de zona de por medio. Entonces eso para que vayáis viendo un poco el cambio en cada lugar. Aquí tenemos la zona de la meseta norte, fijaos toda la parte al norte de Madrid. Y aquí hay un montón de bodegas, lo que es pues Alonso del Hierro, lo que es Alto, Mauro, San Román, después Numantia, Belondrade, Seisolo, Fuentes del Silencio, distintos lugares. Aquí tenemos bodegas Mauro, de Mariano García. Fijaos, aquí estamos en toda, en la parte de la meseta. A veces no sé si es meseta o altiplano, porque se puede confundir en muchas ocasiones porque son zonas altas. Aquí fijaos que
la parte de España siempre está cortada por montañas, pero fijaos que aquí tenemos una parte de meseta con el paisaje castellano. El clima es continental, aquí en el interior. Fijaos que la altitud, estamos 720, 850 metros de altura, llueve 425, que estamos muy cerca del límite, y tenemos dos áreas con suelos distintos, con suelos distintos, en Tudela de Duero, donde predomina la arcilla, Santibáñez de Valcorba y Traspinedo, que es arenoso y arcilloso. Fijaos, por eso son vinos en esta zona. Aquí, ¿qué diferencia tenemos con La Rioja? En La Rioja el ciclo vegetativo es largo. O sea, fijaos que en el Piamonte, la Nebbiolo, el ciclo vegetativo es muy largo. O sea, florece de forma temprana y madura de forma tardía, como le pasa a la Sangiovese en Toscana. Aquí el ciclo vegetativo de La Rioja es también largo y sin embargo el ciclo vegetativo de la Ribera del Duero es un mes más corto que el de La Rioja. Por eso los vinos son más nerviosos, los vinos tienen más estructura y son vinos más vivos y con un tanino un poco más acerbo por medio. Y aquí tenemos la parte de Tudela de Duero que te da esa arcilla predominantemente, que te da esa redondez, esa frescura en los vinos, y la parte de arenosa y arcillosa que nos da más suavidad de por medio. Y de aquí, por ejemplo, nace el Mauro, de terrenos con más arena, que es un vino más inmediato, más fácil de beber, y de los terrenos con más arcilla, pues proceden pues el Vendimia Seleccionada, el Terreus y esos vinos. 80 hectáreas y tienen Tempranillo, aquí son vinos de la tierra de Castilla y León, Tempranillo, Syrah, que le da un poco le da un aporte a lo que es el Mauro normal, y hacen un godello en León de la tierra, hacen un godello graso y con poderío de por medio. Fijaos el tipo de suelo, como muchas veces, cómo es la arcilla y a veces cómo es el tipo que la desmenuzas. A veces te recuerda, aparte de lo que es la marga luego desmenuzada del galestro de toscano, de por medio, de allí. Entonces fijaos que es el suelo, sobre todo de arcilla, que es lo principal que vemos en estos vinos. Aquí tenemos dentro de esta zona, tenemos Belondrade. Aquí estamos en un lugar donde elaboran verdejo. Aquí estamos en otra parte. Si vamos a la idea, fijaos que Mauro lo tenemos en esta zona de aquí, donde está el 7, y Belondrade lo tenemos en esta zona de aquí. O sea, que Rueda está en otro lugar diferente. Está en la zona de Rueda, pero el vino no pertenece a denominación de origen alguna. Es vino de la tierra de Castilla, por la forma de elaborar que tiene, por su trabajo, 36 hectáreas. Fijaos que el clima es continental, la altitud 750 metros, la precipitación, fijaos lo poco que llueve, de 300 a 350 milímetros al año. Y aquí tenemos, por ejemplo, si vemos los suelos son del terciario, si vamos a Galicia son suelos del primario, porque son suelos de granito. Si vamos a la zona si vamos a la zona, por ejemplo, de Castilla, es la parte del terciario, como si vamos al Piamonte o a la Toscana, que son suelos del terciario, que es cuando nace el terreno calcáreo. Los del primario es la primera parte que emerge de toda la zona de la Tierra, que era el lago, y emerge con los estallidos volcánicos, y son los primeros tipos y las primeras rocas que surgen, y de ahí nace la arena, el granito, la pizarra de por medio. Y el terciario es la parte que tenemos, sobre todo de la parte calcárea de por medio, con partes de arcilla que ya vienen del primario, de arena, de canto rodado, y de por medio. Aquí es verdejo 100% lo que tenemos. Fijaos el suelo. Otro lugar que estamos en la meseta. Fijaos que aquí no estamos viendo montañas como hemos visto en la parte de Astoviza o en alguna otra zona que hemos puesto
hemos puesto. Fijaos, esto es una zona de la meseta, Viña Vieja de Verdejo, en la provincia de Valladolid, y de una bodega pues que ya lleva pues muchos años de por medio, lleva pues 20 muchos años de existencia. Aquí nos vamos a otra parte de la meseta, que es la parte más cercana a Portugal. O sea, que de Fuentes del Silencio, que también los vinos son de Castilla y León. Castilla y León siempre de por medio, y aquí más cercanos, es un clima más extremo que el del Bierzo, porque está cerca del Monte Teleno, un lugar de antiguas minas de oro en época romana que quedaron esquilmadas absolutamente, cerca de las médulas y con unos suelos que se han ido componiendo increíbles. Aquí estamos a una altura enorme, entre 830 y 1000 metros como tal. Las rañas, que son las formaciones sedimentarias compuestas de cuarcita, de cuarzo, de pizarra, con una parte arenosa y arcillosa, son terrenos del primario, tienen 30 hectáreas todos de viñedo de más de 60-70 años y con variedades como la mencía, la Alicante Bouschet, que es la garnacha tintorera, el gran negro, el pireto picudo o la dona blanca y otras 5 o 6 variedades que han plantado que son del territorio que se han recuperado en zonas cercanas. Fijaos los suelos, cómo se ha hecho un estudio geológico impresionante de la tierra. Y cada parcela, hay parcelas más pedregosas, otras más de un color más oscuro, otras, fijaos aquí, los estilos de las médulas de León, de las zonas, que son... de las médulas. Sí. Sí. Entonces, esta parte son como las médulas de la zona, como la zona de las médulas, y todo, hay incluso partes que proceden de suelos que había oro en los terrenos. O sea, tiene una riqueza, es uno de los sitios más ricos geológicamente que hay en el mundo. Aquí con los estudios que han hecho de la Universidad de Castilla y León. Aquí tenemos otra de las partes que es la clasificación que se ha hecho en el Bierzo. En el Bierzo, como están los palacios, como en el Priorat, han hecho una clasificación al estilo de Borgoña, pero adaptada al territorio. Entonces, si vemos el vino de la región, que puedes poner la etiqueta Bierzo de por medio, como tal, y vino de Villa, que es vino del pueblo, que puede ser pues de los diferentes pueblos que hay de Villafranca o puedes poner en la etiqueta el territorio de donde sea, pues como han hecho los palacios con sus vinos. Entonces, que tienen vinos de pago y luego tienen un vino genérico de la zona de donde están. Igual que ha hecho Raúl Pérez, y lo han podido hacer porque el mayor productor de vino aquí son los palacios y vino de alta calidad. Luego vino del nombre de paraje, vino de viña clasificada y gran vino de viña clasificada, que me imagino que el primero será pues la Faraona, que será el vino más importante que hay de por medio. O sea, fijaos que aquí la clasificación que han hecho es que todos los vinos que vayan desde el vino de Villa para arriba tienen que ser viñedos o en propiedad o estar arrendados durante un periodo al menos de 7 años. A partir de ahí lo puedes poner. Si tú tienes el terreno arrendado de al menos 7 años, puedes poner de vino de Villa para arriba. Si no, si tú compras uva en un sitio o en otro, no lo puedes poner. Sin embargo, vino de la región, puedes poner Bierzo de por medio en los vinos y puede ser pues una idea de por medio y puedes ponerlo a la altura de lo que es de cada parte, o sea, del vino de Villa, de todo. Pues aquí, por ejemplo, los palacios tienen el Corullón, que sería el vino de Villa, el Pétalos del Bierzo, que sería vinos de la región, y luego tendrían vinos de viña clasificada, más luego el gran vino de viña,
el gran vino de viña tiene que ser en una diferencia grande. El Priorat es igual, pero es un poco más restrictiva la relación en el Bierzo respecto a... porque también hay diferenciación en el Priorat. La mayor parte son propietarios de las viñas y en el Bierzo hay mucha viña y se compra o se alquila mucha viña de por medio. Y esta es la clasificación que se ha hecho, que el primer sitio donde ha empezado a vivir es en el Bierzo y luego sería el Priorat. Aquí, para que veáis un poco lo que os he puesto, el vino del Bierzo, de la zona como tal, el 100% de Villa, 100% de la uva que se utilice debe proceder de parcelas que pertenezcan a ese municipio y el rendimiento de la uva será un 20% menor al máximo fijado por la denominación de origen Bierzo. El vino de paraje es el 100%, tiene que ser de esa zona, y el rendimiento de la uva un 25% menos. El vino de viña clasificada, el vino ha tenido que estar tipificado como vino de paraje 5 años para dar el salto. Un poco como se hacía con las denominaciones de origen en Italia, que tú podías subir de IGT a DOC o de DOCG después de 5 años de haber dado calidad de por medio, que luego hubiera cuestiones políticas. Y luego, pues el comité de expertos lo cata como tal y el rendimiento de un 30% menos. Y luego, en la última, el gran vino de viña clasificada, ha tenido que ser 5 años vino de viña clasificada, o sea, la ermita ahora mismo es una viña clasificada, todavía no es un gran vino de viña, porque necesita 5 años para que sea clasificado como gran vino de viña. Tiene que ser reconocido por el comité de expertos del Consejo Regulador y el rendimiento de la uva un 35% inferior al máximo fijado de la denominación de origen. Para que veáis la clasificación que se ha hecho de por medio. Si vamos hacia la zona, hacia la influencia mediterránea, en los vinos de grandes pagos, vemos aquí el carácter. Fijaos que el Mediterráneo es una gran charca. El carácter de los vinos italianos, griegos, turcos, libaneses, antiguamente los tunecinos o los españoles, tienen una familiaridad, a veces aromas que comparten de Monte Bajo, de Garriga, o sea, que recuerdan en muchos de los lugares, porque el Mediterráneo al final sí que es una unidad geográfica y tenemos un vino de Puglia, a veces tenemos un recuerdo con un vino de Santorini o con un vino de las Islas Baleares o con un vino del Valle de la Bekaa del Líbano. O sea que para que veáis un poco el concepto. Aquí hay unas cuantas bodegas de grandes pagos de España y tenemos pues Mas Dois, que es una bodega que está en el Priorat. Aquí el Priorat es como un gran anfiteatro cubierto por montañas que lo rodean, una zona que ha sido inhóspita a lo largo del tiempo, un lugar que recuperaron los monjes que fueron al Priorat, en la abadía que tenemos allí, de Escaladei, y a partir de ahí, los monjes trapenses, y a partir de ahí se fue desarrollando el vino. Cataluña vendía tanto vino a Cuba hasta el año 98, hasta la derrota con Estados Unidos y que pasaría a manos de Estados Unidos. Pues el vino que se vendía, Cataluña vendía vino embotellado y no vendía vino del Priorat. El vino del Priorat iba para cubrir los grandes vinos, los vinos del Rosellón con la Filosera, o iba desde Reus, que es la ciudad del Vermú al lado, a Jerez para hacer los brandy, para que tengáis un poco en esa idea de lo que era. Por eso es una zona olvidada, es una comarca catalana de la provincia de Tarragona, y la gente que está allí, hay de muchísimas nacionalidades y se siente de allí, de la comarca, del lugar, o sea, más por encima de la nacionalidad, la gente se siente de un lugar, de un espacio. La influencia que es mediterránea, entre 350 y 600 metros. Pensad que es de las zonas más altas del Priorat, de las más frescas. El suelo es pizarra, es la licorella con esquistos. O sea, el terreno que vais a ver que es impresionante, 15 hectáreas de viñedo. Las variedades principales, pues cariñena y garnacha, y tienen un poquito
de Syrah, de Merlot, Cabernet que se plantaron al principio, que hoy día en sus grandes vinos pues no entran en las mezclas. Fijaos cómo es la pizarra, la Gicorella. ¡Qué maravilla! Aquí tenemos dos tipos de viñedo, uno en bancales y el otro en coster, en ladera. Fijaos cómo es la ladera y cómo es la pizarra descompuesta, los trozos, la viña viejísima. Es increíble los terrenos, cómo está cubierto por la montaña con unos microclimas especiales. Fijaos el lugar. Aquí la pizarra, cómo penetra, como pasa en la zona del Bierzo y en otros lugares, cómo penetra la pizarra. Este es un terreno del primario, de la época primaria. Fijaos con los bancales que se han hecho cubriendo. Pero para que veáis cómo es la Gicorella, que da ese carácter tan especial a los vinos. Les da una profundidad enorme. Y la viña vieja, viñas pues de más de 100 años, que tiene más DOIs. La clasificación del Priorat es pues prácticamente igual, solo con la diferencia que os decía, que el viñedo suele ser en propiedad el que se tiene de por medio. Fijaos que aquí tenemos la gran viña clasificada, la viña clasificada, el vino de paraje, el vi de vila y la denominación Priorat, porque vienen los términos en catalán. El vino Priorat son uvas de cualquier parte de la región. Ahí puede tener en el funcionamiento. El vi de vila funciona en el Priorato desde el año 2007. Desde el año 2007 funciona el vi de vila. El vino porque pone el nombre de los pueblos. Tienes Gratallops, tienes Torroja, tienes de cada uno de los pueblos puedes hacer un vino de por medio y ponerlo en la etiqueta, y eso desde el 2007 tiene. Los viñedos tienen que ser en propiedad o arrendados a largo plazo. Los rendimientos máximos son 7.000 kilos por hectárea, 5.000 en los tintos y 7.000 en los blancos. Luego tenemos un mínimo de 60% de garnacha y o cariñena. Y luego el 90% de las uvas procede de viñedos de 10 años o más. Y el 10% restante puede tener, del 90%, el 10% restante puede tener menos de 5 años. Solo te dejan un 10% máximo de viñas que hayas replantado con 5 años. El vino de paraje se creó en el 2017, procede de los parajes limitados por el Consejo Regulador, con lo mismo, viñedos en propiedad y arrendados, 7 años, a diferencia del Bierzo, que pueden ser viños de uva comprada. Los rendimientos máximos son 6.000 kilos, fijaos que ya baja de 7 a 6.000, 4.000 kilos hectárea en tinto, ya baja 1.000 kilos. El mínimo es 60% igual, garnacha cariñena, y el 90% de las viñas es uvas procedentes de viñedos de 15 años o más, y el 10% restante de al menos 5 años. En la viña clasificada, que empezó con la añada 17, pues lo mismo, el rendimiento son 4.000 kilos hectárea, el 60%, y el 80% de las viñas tiene que tener más de 20 años, y el 20% restante puede tener pues hasta 5 años. La trazabilidad es al menos de 5 años para este tipo de vinos. La gran viña clasificada tiene que tener desde el año 2017, es una viña clasificada por Consejo Regulador, viñedos igual en propiedad. Los rendimientos para son para los blancos 4.000 kilos y 3.000 para los tintos, 3.000 kilos hectárea, 90% mínimo de garnacha y o cariñena, y el 80% de las viñas tiene que tener 35 años y el 20% al menos 10 años. Trazabilidad de 5 años. Y puedes poner la etiqueta en cualquiera de las categorías, puedes poner viñas viejas o bien viñas bellas. Y la diferencia que hay es que tienen que tener, para que sea viña vieja, tener 75 años o estar plantadas antes del año 45. Es válido para todas las categorías de vino. Aquí tenéis un poco en la clasificación de por medio.
Aquí tenemos Mustiguillo, de la bodega de nuestro presidente de Sarrión. Aquí estamos, en la zona de Utiel Requena. El vino no es un vino de pago, o sea, es una denominación de pago la que tiene Mustiguillo. Entonces, a partir de aquí, fijaos, el terreno, esto es lo que se llamaba, es parte de Valencia, y esto desde el mitad del 19, desde el cambio provincial en España, esto antes era provincia de Cuenca y por eso se llama la Valencia, se llama la Valencia manchega o la Valencia castellana de este territorio, porque pertenecía a la zona de La Mancha, históricamente al lado de la zona. Vale. Mustiguillo es un lugar que recuperó una variedad como la Bobal. Fijaos el paisaje que tenemos, paisaje boscoso, pero llano, o sea, mesetario, alto, la influencia aquí es mediterránea, la altitud entre 800 y 820 metros, el suelo es calcáreo de origen dolomítico, edad del suelo cuaternario. Fijaos que estamos ya en terrenos de los que proceden de esa línea que viene desde los Dolomitas y que llega o nace en lo que es la Bética, desde lo que viene desde Cádiz, desde el Atlántico, que llega a los Dolomitas, que es la parte que une Italia con España en todos los terrenos calcáreos que tenemos del terciario y cuaternario. 87 hectáreas y variedades locales como la Bobal, la Merseguera, Cabernet, Merlot, Syrah, Tempranillo y otras variedades. Fijaos los suelos, aquí como vemos el suelo calcáreo, ¿qué diferencia hay? Aquí tienen que penetrar las raíces profundamente porque la roca madre está muy cerca. Fijaos la roca madre, cómo se encuentra respecto al suelo. Aquí tenemos esa diferencia y el paisaje que tenemos. En la zona de la meseta sur, tenemos aquí distintas variedades de toda la zona de Madrid para abajo. Aquí tenemos Calzadilla, que es uno de los fundadores de Grandes Pagos de España, por medio. Aquí estamos en la provincia de Cuenca, estamos en Castilla-La Mancha, Castilla y León, porque León fue una zona originaria y anterior a Castilla y madre de Castilla, y por eso es Castilla y León, y aquí es Castilla-La Mancha, unido, puede ir por guión o sin guión, porque es parte de Castilla y la parte de Manchega como tal. Esta parte de Cuenca, fijaos que aquí estamos en un clima de influencia continental y parte mediterránea. Estamos en la parte de la meseta, entre 900 y 1000 metros de altura, y el suelo es de arena con poca aptitud para retención de agua. Fijaos que la piedra y todo retiene el agua, sin embargo, esta parte de arena retiene poco. ¿Qué ocurre? Que los vinos son sedosos. Aquí tenemos Tempranillo, Garnacha, Cabernet Sauvignon y Syrah, que ha sido la variedad pues, que les ha dado a conocer a lo largo del tiempo. Fijaos los suelos y el terreno. Estos históricamente eran lugares de terrenos que se han creado nuevos. O sea, no eran terrenos históricos como otros, de la época mediterránea, de la época primero aquí trajeron a la península ibérica, igual que a Italia, los primeros que traen las viñas son los fenicios y los cartagineses, que son hijos suyos, y luego los griegos. O sea, los griegos, cuando vamos a Italia, todo el sur de Italia, tenemos lo que es la Enotria, la tierra de las viñas en alto, o la Magna Grecia, toda la parte sur, y esa la colonizan los griegos, que son las otras culturas que traen la viña. Luego estarían los etruscos, los romanos, a lo largo del tiempo. Y estas son zonas que son posteriores y lugares que ha sido un viñedo creado con posterioridad donde no había viña antes. Si nos vamos al sur, nos vamos a la zona de Jerez, a Valdespino, una de las bodegas históricas del marco del Jerez. Aquí tenemos influencia atlántica, la provincia de Cádiz está en el Atlántico. Fijaos que el final, el estrecho de Gibraltar, es la unión entre el Atlántico y el Mediterráneo, y aquí tenemos lo que es la parte de Sanlúcar, es la desembocadura del Guadalquivir junto al Atlántico, la unión
de las dos partes, del río y del mar. Y aquí tenemos 600, fijaos que estamos en el sur, pero tenemos 630 milímetros, llueve mucho más que en la meseta. La piedra caliza es rica en carbonato cálcico. Pensad que aquí estamos en el suelo de Albariza. La Albariza es un suelo calcáreo. Vais a ver, el suelo calcáreo nos da la estructura, la profundidad y lo que se llama la sapidez, la mineralidad, esa parte que es falsa frescura. Pensad que el viñedo más alto de Jerez es Macharnudo, que es donde está, que tiene 140 metros de altura. Estamos al lado del mar, en línea recta, estamos a pocos kilómetros del mar, a 15 kilómetros o 20 kilómetros del mar, 140 metros solo. Y aquí tenemos toda esa parte de Albariza que nos da esa longitud de los vinos, esa frescura, esa verticalidad y esa parte fresca y salina como tal. Tiene 800 hectáreas, dividido en 18 fincas, todo palomino fino y sobre todo es el mayor propietario del mejor pago, el pago más histórico que hay en España, que es Macharnudo. Pensad que en España los primeros pagos que hay son los pagos de Málaga y de Cádiz, son los primeros pagos que hay, que se crean, Málaga desde el finales del 18 y Jerez desde el siglo XVII-XVIII, aunque ya hay alguno que viene desde la época romana. Hay que pensar que Columela nace aquí, nace en Balbaína, que es uno de los pagos principales hoy. Columela es el gran escritor de agricultura romano y había nacido aquí en la Vega de por medio. Son los primeros lugares que se clasifican los pagos. Después iría Montilla Moriles en el año 45. Pensad que La Rioja, los primeros vinos de pago son de los años 80, que es el padre de Telmo y lo que es Contino. Son los primeros vinos. O sea que la tradición de pagos no es muy grande en España, más que en la parte de la zona del sur. Entonces, aquí fijaos lo que es la albariza, la piedra, vais a ver qué bonito es, lo que son las botas. Las partes abajo habitualmente es lo que está la solera, porque está a ras del suelo. Luego la primera criadera, la segunda criadera, la tercera criadera. Fijaos el suelo que tenemos de albariza, lo que es el suelo calcáreo, y la palomino fino, la gran variedad. Fijaos el tipo de casa, blanca, con mucho origen árabe, la parte que tenemos de por medio. Aquí nos vamos, después de Jerez, que Jerez siempre clasificó los pagos y hoy de hecho tenemos muchísimos vinos que pone Balbaína, que pone Maína, que pone Carrascal, que pone Macharnudo, que pone el nombre del pago, de dónde procede. De ahí nos vamos a otra viña del sur, que es Cortijo de los Aguilares, en Ronda. Y fijaos que nos vamos a Málaga. Nos vamos a Málaga al interior. Málaga es una zona histórica, pero Ronda no. Ronda es un lugar de época romana, pero la viña viene en el siglo XX, que la trae el príncipe de Hohenlohe, y luego con Betas y con luego Federico Suárez, y las viñas más históricas de la zona son las que Cortijo de los Aguilares compró para ponerlas aquí. Aquí la diferencia que tenemos es que estamos en un microclima increíble, influencia mediterránea atlántica, más de 900 metros de altura, fijaos, con cercanía del mar y 900 metros de altura, un microclima increíble, suelo arcilloso calcáreo, 19 hectáreas. La variedad principal de Ronda, ¿cuál es? La Petit Verdot. Se da como en ningún sitio del mundo. Pensad que en Burdeos no hay ningún monovarietal de Petit Verdot. Y la Petit Verdot que se hace en Ronda es espectacular. Da un carácter increíble, una profundidad, parece que ha nacido para ese territorio y es lo que los alemanes, que son los primeros que llegaron, plantaron, porque ha sido siempre Málaga es un lugar de promisión para todo el mundo. Fijaos el tipo de suelo, arcilloso calcáreo, la viña, y aquí nos da vinos con anchura, con frescura y con longitud. Los vinos envejecen muy bien porque el ciclo vegetativo es largo y la diferencia noche-día es muy grande. Por eso los vinos tienen una frescura enorme. Fijaos que estamos en el sur. Pues ya creo que esto es todo. Ahora las preguntas que tengáis. He intentado medirme con el tiempo que
que teníamos, ¿eh? Y a ver las preguntas que tengáis, a ver qué queréis, si tenéis alguna duda, si queréis saber algo, alguna cosa que os haya quedado en duda. He intentado hacer un recorrido por los pagos, por distintos lugares, para que vierais un poco la... Pues si hay alguna pregunta, Carmen. Hola. Ha estado genial, Juancho. Súper completo, como bien decías, no... ¿Cómo se dice? Esto de la hora me está pasando factura, ¿eh? A ver... Bueno, hemos hecho al final 1 hora y cuarto pasadas, o sea que 1 hora y cuarto. No, sí, lo sé. Sí. Si yo digo la hora nocturna, digo que me está pasando factura, que mi neurona ya se está yendo a dormir. Sí, pero a los costarricenses o los mexicanos no, Están estarán, despertando. ahora se irán a tomar unos vinos por ahí. Está claro. Bueno, nosotros entre cal y cal nos tomamos el vino, ¿eh? Estamos comprobando, a ver, eso de que la arcilla aporta el cuerpo, el grosor, el volumen. Anchura y frescura. Anchura y frescura. Exacto. Los terrenos que tienen más limo son más sedosos. Eso lo vemos en el Piamonte mucho. Cuanto más limo, con arena, más sedoso es el vino. Y, por ejemplo, lo vemos en el Barolo cuando vamos desde Barolo, Novelo, Verduno, La Morra, cuando vamos a Serralunga, donde son los más ferruginosos, con vinos con más estructura, con un tanino más largo. Claro. Casa de Vietti. Animaros y hacer preguntas, por favor. Las podéis escribir en el chat o decirlo directamente, pero de uno en uno, porque si no la liamos. Fabio. Digo la palabra. Perfecto. Estimado Rodrigo, buenas noches. Muy buenas noches. Qué ponencia, qué espectacular. La verdad es que estoy maravillado con esa exposición. Quería preguntar si sería factible, serías tan amable, si en algún momento me puedes o nos puedes hacer llegar esa presentación maravillosa que expusiste el día de hoy. Yo sí, yo todas las cosas están al servicio de todo, pero se va a colgar la grabación, se va a colgar en YouTube, pero vamos, esto lo habláis con Beatriz, yo por mi parte no hay ningún problema, yo todas las cosas que tenemos son a compartir, o sea que yo no hay ningún problema, eso con Beatriz, que luego mandamos el... Ningún problema. Podemos enviarlo a Carmen y que Carmen os lo envíe a vosotros por WeTransfer. Lo cuelgue por... Eso es, y el vídeo en YouTube me imagino que lo tendrán ellos y también estará en la página de Grandes Pagos de España, o sea que lo tenéis a vuestra disposición. Fenomenal, muchísimas gracias. Saludos desde Ecuador. Pues igualmente, nada, saludos. muchísimas gracias. Fabio, creo que querías hacer una pregunta. No, he escuchado con mucho gusto la clase de Juancho, me he aprendido muchas cosas. Me gustaba solo saber con respecto a las otras bodegas, las bodegas que pertenecen a este grupo, las 74 bodegas, cómo se encuentran en el mismo lugar con las bodegas que no pertenecen al grupo de las bodegas de pago. Bueno, no, has dicho que es muy difícil entrar en este grupo porque es una buena selección. Creo que tienes reglas rigurosas. Entonces me gustaba saber qué idea tienes las otras bodegas. Pues hay bodegas que han querido entrar y no se ha rechazado porque hemos considerado que no tenían la identidad, otras que van entrando y nosotros, para nosotros lo ideal sería que hubiera 200, 300, 400 bodegas, que fuera una cosa, los grandes pagos alemanes son 200 hoy, pero claro, llevan muchos años de vida y de experiencia. A fin de cuentas, grandes pagos, pues todavía tiene una gran juventud. Y todo, se van haciendo actividades, pero poco a poco se van
Claro, Fernando, pero aquí se está abierto a mucha gente y nos encantaría tener muchísimas cosas y más bodegas, de tener más por distintos lugares. Y se va buscando, pero todo esto es un trabajo enorme. Claro. Entonces, ¿Y el rapporto con las denominaciones cómo es? pues eso que te conteste Beatriz, que es la que se pega con ellos. ¿Perdón? No, Repíteme la estaba pregunta, por favor, pensando Fabio. las denominaciones como que ya existen, como ven el hecho de estas bodegas que han elegido estar en las bodegas De de grandes pago. pagos. Bueno, nosotros en la asociación compartimos la filosofía del vino de pago. No quiere decir por ello que las bodegas tengan que ser pagos según la ley española. En nuestras bodegas hay bodegas que son vino de la tierra, como Mauro, hay bodegas que son de una DO, Ribera del Duero, hay bodegas de DO calificada y hay vinos de pago. Todos ellos comparten la filosofía de respeto al terroir y de la expresión del terroir en el vino, pero estamos aparte del sistema legal porque ya sabes que hay DOs en España que no permiten el vino de pago, por ejemplo, o algunos vinos de pago que han llegado a ser vino de pago sin que parezca que lo merezcan mucho según temas políticos, temas de los lugares. Nosotros somos independientes de la ley y tenemos una filosofía que nos une. Muy bien, muchas No gracias. sé si te respondí. He comprendido aún mejor qué significa vino de pago, porque hay varias cosas, como por ejemplo el vinos de paraje, los cavas de paraje, perdón. Por eso Entonces, os he intentado poner en las zonas que han hecho, por ejemplo, en el Cava han hecho vino de paraje, ajá, también ahora, o sea, se van despertando muchos lugares. Por eso os he intentado poner unos cuantos para que veáis pues lo que está emergiendo un poco en España en estos últimos años. Pero, pero no es lo mismo vino de pago que denominación de pago. O sea, sí, entendido. Mustiguillo es denominación de pago, como es Valle García, o como es Calzadilla, o algunas otras más. Entonces, son vino de grandes pagos y es denominación de pago también. O sea, pero no es una cosa excluyente de la otra. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Acá en Costa Rica pasa mucho de que hay mucho nombre, mucha etiqueta que dice pago de Santa Cruz, pago de Sonsierra, pago de tal lugar, pero no es exclusivamente una denominación de pago. Exacto, pero porque en cada lugar, históricamente, tú La Rioja, por ejemplo, tú tienes los vinos de Artadi, pues Carretil, el tal, el otro, y bueno, son vinos que pone el nombre, pero no puede ponerlo legalmente, o sea, es la marca, o sea, eso es una cosa que es distinta. El Carretil es un pago, el de Juan Carlos, y claro, ya está en la credibilidad que tenga la bodega y lo que se crea el consumidor, pero es el nombre del vino, porque no puede poner el nombre del viñedo porque La Rioja no lo permite, porque fíjate que tienes Viñardanza, pero Viñardanza procede de unas cuantas viñas diferentes. Entonces, pero ya tiene el nombre, entonces no se puede quitar. Pero el pago que ponen a veces, pago de Santa Cruz, te tienes que fiar que procede de un pago por lo que te está diciendo el productor. O sea que, pero no está reglamentado. Ahora en Rioja, el que ponga viñedo singular sí será calificado como tal. En el Priorat, el que es gran viña o paraje o tal, sí lo va a estar por medio. En La Rioja, el que ponga aro, sabrás que la uva es 100% de aro. Lo demás es la credibilidad que tenga la bodega contigo. Ok, perfecto. Gracias, profe. Son una pregunta. Habláis mucho de la expresión del terroir. Y la pregunta es qué elementos o qué criterios se siguen para marcar esa tipicidad o la identidad de los diferentes pagos. Esa es una buena pregunta, pero larga de respuesta de todo, porque, claro, el pago, el terroir, tienes muchos textos y yo he escrito bastante sobre ello, pero claro, al final el terroir, el terruño es una expresión
de un lugar, de lo que es la mezcla de un espacio, de una orientación, de un clima, de todo junto al factor humano. O sea, esa es la mezcla en lo que se pide. Por lo tanto, es una identidad. Tú, por ejemplo, un Barolo no puede ser de otro sitio. O sea, un Brunello no puede ser de otro lugar. Un vino de Rioja, de la Rioja Alavesa, de un lugar, no puede ser de otro lugar. Un Borgoña de Chambol-Musigny será siempre diferente a un Borgoña de Gevrey-Chambertin y mucho más a un vino de Loira. Entonces, que dé una identidad por el cual se pueda identificar un terruño o una expresión. Hay lugares que no han tenido historia, por lo tanto, tienen que crear el terruño. O sea, y en Grandes Pagos hay, por eso hemos puesto alguna bodega que han ido creando el terruño y que se está creando el terruño, junto a otras durante que el terruño es milenario. Entonces, la parte de Jerez, Macharnudo es un pago que se conoce desde época romana, o sea, y desde época árabe, es un nombre árabe posterior, pero se conoce pues desde hace 1000 años el pago, y otros, pues que es una zona que se ha creado en los últimos 50 años o 40 años. Entonces, ¿qué ocurre? Que, claro, ese es el movimiento de la vida. ¿Qué es mejor? Pues claro, cuando tú tienes una historia, una tradición y has aguantado durante muchos años y se ha ido... No, la Romanée Conti, pues la Romanée Conti es el vino más caro de la Borgoña y ha sido el vino más caro del mundo desde el siglo XVII. Entonces, algo debe tener cuando hasta hoy sigue siendo el vino más caro. Entonces, ese aporte que le das. Otra cosa es que luego haya lugares que se van incorporando. Muchos terruños que ves ahora mismo en Sudáfrica, en Nueva Zelanda, en California, de terrenos que son de los últimos 50, 40 o 70 años de por medio. Yo no sé cómo debían ser aquellos terruños y aquellos terrenos de México del siglo XVI, de todo, hasta que Felipe II mandó a arrancar las viñas de México, o cómo era aquel viñedo de Perú que los Borbones mandaron a arrancar en el siglo XVIII, pues no lo sé cómo debían ser, pero el vino debía ser de alta calidad. Cuando la metrópoli se preocupa de esa competencia, es que el vino debía ser bueno del lugar, pero como eran, no han llegado como de muchos otros terrenos, no nos han llegado. Sin embargo, sí tenemos cómo era el Falerno, sí tenemos ya documentación de cómo era el Falerno, y estamos hablando pues de hace 2100 años de su historia, y tenemos el vino y el Comandaria chipriota, pues sabemos cómo es, si es un vino ancestral o el Tokay. Entonces, bueno, esa es la diferencia que hay de por medio. Entonces, cada espacio, pues nosotros lo que se intenta es una delimitación de un espacio con una identidad propia. Gracias. Gracias, Alejandro. A ver, Anthony Quispe te pregunta, ¿podría explicarnos la denominación de origen Corpinat? Bueno, Corpinat no es una denominación de origen. Corpinat es un grupo de productores de cava que han puesto una reglamentación bastante estricta con vinos. ¿Ves? Ahí, por ejemplo, ponen el nombre del pago, pero no está regularizado con lo que es el cava. El cava sí que ha hecho vinos de paraje, vinos como tal, pero cuando estás fuera de la denominación, Corpinat es una creación de hace pues muy pocos años, donde sí ponen el nombre de la viña. O sea que a fin de cuentas nosotros en Grandes Pagos está Gramona, ha estado Recaredo, o sea, de grandes bodegas de por medio, bodegas fundadoras de poner el nombre de los viñedos. Pero la gran diferencia es que Corpinat no es una clasificación de viñedo oficial. O sea, al final tenemos en todo, como era antes, los viñedos de los lugares. Todo ahora mismo, pues sí está reglamentado. En Italia, la viña, que tiene que proceder de una viña, está reglamentado. Y si tú te ponen el Ugolaya de Lisini, sabes que la viña es Ugolaya y que procede de ese terreno especial. O si del Chianti te viene de ese pago. Pero en los lugares que no se ha reglamentado por medio o no tiene un proceso, es la fiabilidad de que te dice el productor que procede de esa viña, y eso es lo que tú acabes creyendo de por medio. O sea, pasa en tantos sitios. Hay lugares menos reglamentados. Tú vas a Sudáfrica y está menos reglamentado. O sea, en las partes, en Estados Unidos,
están intentando hacer nuevas clasificaciones, como en Argentina o como en Chile, pues lo que están haciendo, y acabarán haciendo pues clasificaciones igual que las habas americanas y todo, y los vinos de pago pues posterior. Siempre Francia ha sido el gran ejemplo, y luego Italia, que ha seguido una línea propia y diferente en el Piamonte, con las menciones geográficas, y las viñas, bueno, en Toscana pues no lo han hecho así, no han querido desarrollarlo de otra manera. Es una pena, porque tienen todo el potencial para haberlo hecho de por medio. Pues no hay muchas más preguntas. Sí, Gamer preguntaba, aunque ya le he respondido yo, dice, la etiqueta no aparece como priorat, no aparece como denominación de origen calificada, sino aparece como DOQ. Sí, Priorat. es que Catalán. eso es denominación de origen calificada en catalán. O sea, has visto que os la he puesto en catalán, la del priorat, porque la clasificación oficial suya está en catalán. Por eso os la he puesto con la nomenclatura que en catalán, de por medio. Porque es vin igual que hemos visto, es igual que la del Bierzo, pero fijaos que es gran vino de viña, de gran viña, y cambia en catalán, o vin de paraje y vino de paraje. O sea, la ha puesto cada uno, o vi de vila y el otro el vino de villa. O sea, o vino de pueblo, que sería como lo conoceríamos. En La Rioja le han puesto vino de pueblo, como se ha conocido siempre. Claro. Hablando de un poco de legislación, Juancho, se me ocurre preguntarte, y ya sabes que a mí me gusta un poco hincar, ¿por qué crees tú que no hay en España más denominaciones de origen calificadas? Que solamente hay 2. Comparando con Francia, comparando con Italia, sobre todo, todas las que tiene Italia. Pues Francia no tiene ninguna, pero Italia tiene muchas. ¿Por qué? Porque Jerez ha sido un mare magnum, pero si hay un sitio que tendría que ser calificada en España es Jerez. De todo, Montilla, Sola y Málaga. Málaga porque ha desaparecido, pero Jerez y Montilla, Moriles, deberían ser los dos lugares con más tronillo y con más historia. Realmente son los dos que deberían tener, pero Montilla tiene la clasificación por terrenos, ahora tiene las viñas, están poniendo ahora, pero ellos tienen lo que son la Sierra de Montilla y Moriles Alto. Entonces tienen 2 partes, que es como su división de pagos de por medio. Ahora están las viñas y ahora están haciendo toda la recopilación, que es antiquísima, ahí desde el siglo XIX y de comienzos del siglo XX. O sea, se está recuperando un poco lo que eran los nombres de los pagos históricos, como ha hecho el Barolo, o como han hecho otros, o el Barbaresco, o como han hecho en otros lugares con las viñas. En sitios que no hay historia, como es el Bierzo, como es el Priorat, pues pasa como en Sicilia, que es mucho más fácil hacerlo. Claro. Lo más difícil es hacerlo en denominaciones con historia, pero en las que no tienen historia es mucho más fácil cambiarlo, sobre todo cuando Palacios es el mayor productor de la zona y está apostando por la alta calidad. Claro que eso es una cosa muy rara en cualquier sitio del mundo, que no sea una cooperativa o unas cooperativas o que sea, sino que el productor más grande sea el productor que apuesta más alto por la calidad. Entonces, eso es la rareza que tiene respecto a otros lugares. Pero no hay por eso, porque primero, muchos lugares en la historia, y el Priorat, pues sí, el Priorat ya nació de una forma, al ser una zona muy limitada, son 2.000 hectáreas, pero dentro de un anfiteatro. Entonces, hasta los viñedos, todo estaba muy fácil de clasificar. Hay que pensar que Jerez ha perdido el 95% de los pagos históricos que ha tenido. O sea, hoy no quedan casi pagos de por medio, hay muy pocos y han ido desapareciendo de por medio. Y bueno, pues eso, sin embargo, en el Piamonte pues se han ido manteniendo ahí. Al final, las zonas pobres son las que han mantenido las cosas. No les ha quedado más remedio. Es como las variedades. La garnacha se ha mantenido en los sitios pobres. En los sitios ricos se arrancó. Y bueno, ahora se arrepienten, pero
ha quedado pues en Aragón, en el Priorat, el resto de Cataluña se arrancó. En Navarra, que era rico, se arrancó, y en Aragón, que era pobre, se quedó. O sea, en cada sitio pues ha ido funcionando la parte social para relacionarla con lo que ha sido la historia de cada territorio. Yo una última ya casi pregunta. Le quisiera preguntar, evidentemente toda esta información genera pues curiosidad, genera, aparte de la presentación, del vídeo, quería preguntarle a Beatriz si Grandes Pagos tiene una perspectiva de trabajo nacional o también tiene un poco presencia internacional de alguna manera para proyectar un poco la imagen de los asociados. ¿Cómo lo hace para proyectar la calidad y las cualidades que tienen los vinos de la asociación internacionalmente? Bueno, nosotros tenemos presentaciones en muchísimos países y hacemos eventos en Estados Unidos, en Canadá, en México, hemos ido a Japón, a Singapur, hemos ido a China varias veces. Y además os quería comentar que nosotros nos hemos intentado aproximar ya, hemos hablado con los Grand Cru de Burdeos, con los BDP, estamos intentando organizar alguna asociación europea de defensa del vino de pago también. Intentamos que nuestra proyección internacional sea sólida, seria y bueno, poquito a poco somos una asociación con 21 años, bueno, 30 años, muy poquito, 20, 21 realmente años de vida. Y pues comparados con los BDP en Alemania que llevan, ¿cuántos dijiste, Juancho? Pues en Alemania, fíjate, la clasificación es del año 73, o sea que, claro, ellos llevan 50 años de... Y son 200, entonces vamos poquito a poco, pero creo que estamos orgullosos por defender pues eso, el terroir español y ponerlo en el mundo y hablar de ello en el mundo para que se conozca que aquí hay vinos pues a la altura de los demás países. Pues Perfecto. no hay más preguntas, lo que sí hay son muchos agradecimientos, Juancho, Beatriz y nada. Y a no todos sé. por su presencia, ¿no? Obviamente todos los que a todos habéis por estado. haber aguantado este rato Sí. aquí de todo, y a los que están en Hungría, en Italia, que encima los italianos que son de horario como los franceses, de horario más relajado, pues quedarse hasta estas horas hasta Sí, la... es verdad, pero el tiempo es pasado muy rápido porque de verdad te hemos escuchado con mucho gusto. Además, quería decir que la Escuela Española de Cata ha tenido la capacidad de unir cerca del mundo del vino muchas personas en lugares diferentes. Significa que a lo largo de los años han hecho un trabajo que ha creado interés hacia el mundo del vino, pero que ha creado una red de amistad que es parecida a la pasión que tenemos todos por el vino. Entonces es con mucho gusto que cuando ha llegado el mail por participar a esta noche, me apunté enseguida porque en realidad hemos tenido todos, creo, la posibilidad de escuchar una voz muy importante en este mundo, además de participar a un acontecimiento que crea interés y amistad. Muchas gracias. Que haya más noches como esta. Bueno, Fabio, esa Sí. es la gran familia de la Escuela Española de Cata. Yo no me canso de decirlo. También Tú son sabes muchos años que ya. yo hice el curso número 35. Mira, Nuestro grupo en la chat sigue vivo casi todos los días. totalmente vivo, con tus Doy vídeos fe, y con doy tus fe. catas, vamos. Doy fe de Yo ello. he tenido un problema físico porque me fracturé una muñeca, entonces Ay, ay, no he hecho nada, Bueno. pero Vaya en los salir las próximos botellas. días voy a compartir, espero, un video con un vino que ahora voy a elegir, no sé si italiano, español o del resto del mundo, pero tengo muchos que
vinos aquí, pude elegir un vino que... Bien estaría de buscar vinos de Pagos de España. Pues fíjate que nosotros estuvimos en diciembre en Costa Rica y allí y salimos tan contentos, tan felices de la gente, del trato, de la recepción de todos ellos, tan maravilloso que la verdad es que al final sales tan gratificado que no se puede explicar con palabras. Estamos deseando volver. Yo he visitado algunas bodegas de Pago, ya le he visitado. He visitado más de 50 bodegas en España yo, pero dentro de estas algunas de Pago como Gramona y otras. Pues ya saben, chicos, pero para la siguiente ya he vez... visto otras interesantes. Espero cuando sea posible de seguir visitando, haré más atención a las bodegas de Pago desde entonces, desde ahora. Eso. Muy bien. Ya iremos a otros sitios. Y a México, que ganas tengo, porque mi padre escribió 20 años en prensa mexicana y es parte de mi vida y es un lugar que siempre le he tenido relacionado con esa tierra. Yo quiero decir en representación, se puede decir en parte de mis compañeros de curso, que gratificados nosotros en realidad con todo el curso y el aprendizaje que hemos llevado y el impulso que siempre nos dan y las fuerzas y las buenas energías que siempre nos mandan desde allá. Y nada, hoy tengo degustación de vinos de Rioja Alta, así que tendré que probar a ver qué tal. ¿De dónde hablas? ¿Dónde eres? Yo soy argentino, pero vivo en Costa Rica. Costa Rica. Veo que tienes una taza de café italiano allí. Ah, sí, tengo de Sagafredo, pero la marca es de Sagafredo, el café lo hacen aquí en Costa Rica, de tostado medio. Muy bien, es una marca de Bologna. Sí, de Bologna. Es decir, que en Italia muchos cafetales no hay, ¿no? No, y No, ahora, pero ahora me acabo de tomar un tancafarra, me acabo de tomar ahora para el almuerzo un tancafarra y tengo esperando para mañana que me trajeron para degustar un Canonau di Sardegna. Qué bueno. Está muy bien. A ver cuando vayamos otra vez a Costa Rica si esos vinos también andan. Pues nada. Sí, ¿no, también Pancho? andan por ahí. A ver que nos saques cosas de esas buenas. Bueno, chicos, creo que es hora de despedirnos. 1 de la madrugada, justo. Porque concretamente Mira. Arturo y yo tenemos clase mañana prontito, además. Mira, están aplaudiendo. Mira, están diciendo adiós. Yo cata de vinos de Sudáfrica a las 10:30 de la mañana. Gracias a todos y gracias a Juan. Muchas gracias a todos. Gracias. Chao. Gracias a todos por estar ahí. Chao, Arturito. Muchas gracias. Hasta luego, Ceci. Desde Perú. Hasta luego, Ceci. Chao, gracias. Por más noches Qué como linda. esta. Cuidaros. Preciosa noche. A Juanjo lo sigo con las catas de Jerez que las hizo en este tiempo. Maravilloso. Gracias, Juanjo. Buenas noches a todos. Salud. Hasta luego. Bueno, ahora sí. Un beso para todos. Beso para todos. Bye, A bye. descansar. Buen día. Descansar. Chao, Arturito. Chao. Chao.